aquí, ya estamos viéndonos. Recuerdo un poco el funcionamiento. Los micros los va a gestionar Carlos. Habrá un momento, perdonad que cierro por aquí. Habrá un momento en el que vamos a pedir un voluntario para poder hacer una dinámica, de modo que se pueda ver. Quien quiera hacerlo, eso que se llevará puesto. Y todos los demás nos llevaremos puesto la participación en lo que va a desarrollar Andrés. Entonces, bueno, el funcionamiento de siempre. Quiero empezar por presentaros a Andrés. Andrés nació en Tenerife. No nos conocimos en Tenerife, sino que nos conocimos en Madrid cuando viniste a formarte en liderazgo, pero en Tenerife hemos compartido una experiencia maravillosa que seguimos creando. Es doctor en Ciencias de la Información y experto en autocompetencia emocional y habilidades sociales. Forma parte de la Federación de Periodistas de España. Ha ejercido como profesor de enseñanza secundaria durante 17 años. Os podéis imaginar la experiencia que esto significa. Es licenciado en Sagrada Teología por la Universidad de Burgos y es profesor de Antropología de la Educación en el Centro de Estudios Teológicos de la Diócesis de Tenerife y como experto en responsabilidad social corporativa fue durante una década el coordinador de la obra social de los casinos del Cabildo Insular de Tenerife. Experto en coaching profesional con el posgrado de la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid, que se realiza en colaboración con Liderazgo, trainer en programación neurolingüística y forma parte del equipo de facilitadores y coaches de liderazgo, lo que, viendo el perfil tan diverso que tiene, es un lujazo. Así es que, Andrés... Qué buena eres. Quien no te quiera no merece vivir. Todo tuyo, esto que nos estás ofreciendo de 4 estrategias para sobrevivir a una conversación. Sí. Bueno, muchísimas gracias, María, por tu cariñosa presentación. Para mí es un honor no solamente haber sido alumno de liderazgo, sino también ahora también contribuir con un granito de arena a esta experiencia preciosa que nos está haciendo el confinamiento, otra excusa más para el aprendizaje. Porque recuerden que toda crisis tiene 3 cosas. Tiene un comienzo, tiene un final y tiene también una enseñanza. Entonces, con un equipo como el de liderazgo es una delicia poder ir aprendiendo cada día. Y yo sí que les animo a que todos los que puedan se apunten y se matriculen a todas las formaciones. Da la casualidad de que una de esas formaciones que dio María hace unas cuantas semanas, yo la voy a utilizar como punto de partida, porque esta viene a ser como una especie de update, como una actualización de aquella fantástica formación que nos dio María sobre las conversaciones efectivas y las conversaciones constructivas. Ahora lo veremos. Pero sí que me gustaría indicar que estamos hablando de una formación que vamos a dar en los próximos 55 minutos que tiene una estructura abierta y abierta al cambio. Es decir, si en algún momento sucede algo a lo largo de esta presentación que requiera que yo salga de la zona de confort de lo que he preparado para poder adaptarme al sistema humano que ya estamos formando, contar que yo estoy como coach dispuesto a cambiar una creencia que he tenido a lo largo de toda mi vida si me demostráis que la nueva creencia me aporta más valor todavía. Así que por eso, sentiros contentos y sentiros libres de manifestar lo que queráis a través de la conversación del chat. Sabéis que en la parte inferior del Zoom, ya que nos estamos tomando un zoomito entre todos, pues cabe la posibilidad de chatear. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, ponedla ahí, puesto que vamos a tener a la comandante en jefe, señora Manzano, tomando nota de todas esas preguntas para luego poder formulármelas. Y de esa manera yo no pierdo el hilo y damos también paso a aquellas que sean más interesantes. Quiero que os quedéis con una frase que a mí me parece bastante contundente, y es que los datos mueven, pero los testimonios conmueven. El dato va a la razón y el testimonio va a la emoción. Y yo quiero empezar con un impacto emocional, vivido por mí. Y vivido por mí justamente con Jorge Salinas, otro de los fundadores de Liderazgo, con quien tuve también la dicha de formarme como coach. Pues claro, como podrán imaginar, yo si dedico un tiempo y un esfuerzo y un dinero y unos recursos, etcétera, para formarme, quiero formarme con los mejores.
Y hace 9 años, que fue cuando decidí convertirme en coach profesional, yo me fui con los mejores, que son liderazgo. Y eso lo digo aquí y donde sea, porque tengo las pruebas de eso. Pues bien, en cierta ocasión, durante la formación que yo estaba viviendo con Jorge Salinas, Jorge pronunció una frase que de una manera tocó mi corazón y mi entendimiento tan potentemente que tuve una descarga emocional increíble, hasta tal punto que me pasé el resto de la tarde llorando. Yo no sabía por qué. De alguna forma se removieron dentro de mí como energías que yo no sabía ni que estaban, hasta tal punto que esa frase la he convertido en mi tagline profesional. Y si entráis en mi página web, dificilísima de recordar, andresbrito.com, ahí podréis encontrar esa frase presidiendo la página de bienvenida. Y esa frase es la siguiente. Y quiero, por favor, que cada uno, cada una, vea de qué forma le resuena en su interior. Nuestra felicidad depende de una conversación. Nuestra felicidad depende de una conversación. Llevado esto a la perspectiva técnica, somos el resultado de las conversaciones que hemos tenido a lo largo del pasado. Hoy en día te estás dedicando a lo que te dedicas, vives con quien vives donde vives, haces lo que haces, sientes lo que sientes y eres quien eres como fruto de las conversaciones que has tenido en el pasado. ¿Sabes por qué? Porque eres un ser lingüístico. 24 horas al día nos estamos comunicando o con nosotros mismos o con otra persona. Esto es así. Y eso es lo que nos ha convertido además en la especie dominante del planeta, porque el resto de los seres tienen un tipo de comunicación, pero no tan especializada como la tenemos los seres humanos. Incluso cuando estamos durmiendo, porque una vez me dieron una definición de los sueños que me pareció bellísima. Un sueño es la respuesta a una pregunta que todavía no hemos sabido formular. Y esto además me abre posibilidades interpretativas muy bonitas, porque cuando yo tengo un sueño y me despierto, yo digo, ¿qué pregunta puedo yo formularme que se responde con este sueño? Y ahí, ¡pum!, como que empiezan a pasar cosas interesantes. Pues bien, como somos resultado de esas conversaciones, vamos a hacerlo al revés. En vez de mirar al pasado, vamos a mirar al futuro. Y me voy a plantear, ¿qué quiero conseguir? ¿Con quién tengo que hablar? ¿Y sobre qué? Para conseguir eso que yo necesito. Es decir, mi futuro también depende de una conversación. Y ese es el motivo por el cual estamos aquí. Vamos a ver 4 estrategias de las muchas que se estudian en coaching, de las muchas que trabajamos los coaches, que espero que te puedan servir para que puedas realizar conversaciones que te lleven a ser un poquito más feliz de lo que eres ahora. Y aquí conecto con los conocimientos de María del otro día, porque ella hace una distinción interesantísima y básica en coaching. Una conversación efectiva y una conversación constructiva. ¿Qué quiere decir cada una de estas expresiones? Efectiva es cuando yo con esa conversación consigo lo que quiero. Ha sido efectiva. Constructiva es otra cosa. Constructiva es que consiga o no consiga lo que yo quiero, yo he sido capaz de aprender. Yo he sido capaz de generar un nuevo observador de la realidad a través del intercambio de ideas, de juicios, de creencias que yo he hecho con mi interlocutor. Es decir, cuando yo hago ese intercambio mágico con otra persona, yo reconozco que hay 2 partes que interactúan, e interactúan desde su propia subjetividad. Y por tanto, si yo soy capaz de salir de mi zona de confort para tratar de penetrar en la mente de mi interlocutor, ahí yo estoy generando una nueva manera, una nueva visión. Y eso es una conversación constructiva. Y si no puedo llegar a pactos, siempre puedo llegar a reconocer qué es lo que está sucediendo. Es decir, a tener una visión más amplia de la realidad, puesto que es evidente que 2 mentes captan más de la realidad que una sola. Partiendo de esta base, estas 4 estrategias quiero que te ayuden tanto para conversaciones efectivas como para conversaciones constructivas. Son neutras. Yo te las voy a dar como herramientas y ya luego depende de lo que tú quieras hacer con ellas, ¿vale? Así que vamos a compartir la pantalla un momentito, puesto que quiero que veas una presentación que he preparado para ti. ¿Se ve la presentación, queridos? Sí, está bien. Sí, bueno, pues
Aquí estoy yo guapísimo, nadie diría que tengo 56 años, pero me he hecho una crema fantástica que como veis me mantiene lozano. La que quiera luego al final le digo la marca de la crema. Vamos a ver estas 4 estrategias que nos van a ayudar a sobrevivir a una conversación. Primera de ellas, y para la primera de ellas es para la que necesito pues a este voluntario o voluntaria que le pido que por favor abra su micrófono y que quiera jugar un poquitín. No puede ¿A quién le poner apetece? vuestro nombre, quien se presente voluntario pone el nombre en el chat para que Carlos pueda abrir el micro, ¿vale? Eso es, venga. Venga. Jesús. Todos a la vez, ¿no? Venga, Jesús. Carlos, alguien es Jesús Luis es absolutamente conocido. Vas a tener. Carlos, le abres el micro. ¿Con quién hablo? Carlos, ¿está ya? Un segundo, voy. Ahora no. Las situaciones, esa es mi nieta. Ah, qué mono. Todo quedó en familia. Claro, buenas tardes. Ya está. Ya está. Gracias, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Luis, bienvenido. Muchas gracias por querer colaborar. Quita el compartir pantalla, Andrés, para que puedas ver a Jesús Luis si quieres. Venga, estupendo. Pues dejamos de compartir pantalla y aquí te veo. Y si Tú me ves también a mí, ¿verdad, Jesús? Sí, a ti perfectamente, desde el principio. Y Estupendo. los demás podéis poner vista del hablante y así podéis ver a Jesús Luis y a Andrés alternativamente. Qué maravilla de tecnología. Bueno, Jesús Luis, vamos a jugar un poquitín. Venga. Vamos a jugar a que yo voy a averiguar lo que tú estás pensando y viceversa. Venga. Primero vas a ser tú el que va a utilizar tu telepatía para poder averiguar en qué personaje estoy pensando. Vamos a pensar los dos en un personaje ficticio, real, español, extranjero, hombre, mujer, vivo o muerto, pero eso sí, tiene que ser un personaje universalmente conocido. No digas Justin Bieber porque a lo mejor mucha gente no sabe quién es, pero dime Michael Jackson que si han vivido en este planeta los últimos 50 años saben quién es. Eso es. Voy a pedir otro voluntario porque Jesús Luis se lo sabe. Que está, Jesús Luis se sabe el personaje. Ah, venga, pues venga, entonces, venga, pídeme otro voluntario. Alguien que no se haya... No, se sabe el truco para hacer las cosas bien, aunque a pesar de todo siempre se cae, pero no quiero hacer trampas. ¿Algún otro voluntario, por favor, que no se haya formado en liderazgo? Porque es que nosotros... De todas formas, José Luis, tranquilo que el premio te lo vamos a dar a ti también, no te preocupes. Y para la próxima contamos contigo, pero... A ver, venga, otro... Alguien que no se haya formado en liderazgo, sí, buena idea. Conchi, perdón, Gema, no te he visto antes. Gema o Conchi, Carlos, el micro que encuentres antes. Ha sido Gema. Tienes que darle a abrir. Gema, dale a abrir. Abrir. Ya, ahí estás. Hola, Gema, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Dónde estás? En Málaga. En Málaga. Veo que tienes buen gusto para el arte, porque detrás tienes el beso de Munch, que es una maravilla. Uno de mis cuadros favoritos. Bueno, ¿te has quedado con lo que hay que hacer? Pensar en un personaje universalmente conocido, no me lo digas. Bien. Vale, yo ya tengo pensado el mío. Pero primero vas a ser tú, puedes preguntar lo que te dé la gana, la única condición es que no se puede mentir. Es decir, me preguntes lo que me preguntes, yo siempre te diré la verdad. ¿De acuerdo? Y recuerda, puede ser español, extranjero, vivo, muerto, ficticio, quien sea. ¿De acuerdo? Muy bien. Venga, pues cuando quieras. ¿Es hombre? Sí. O sea, sigo preguntando, ¿no? Sí, hasta que lo averigües. Bien. ¿Actualmente trabaja? No. ¿Está vivo? No. ¿Se dedicaba a la política? No. ¿Al deporte? Tampoco. ¿Escribía? ¿Escribía?
No es conocido por eso. Escribía, pero no es conocido por eso. ¿Se dedicaba a la escultura? No, ¿Pintura? no. ¿Formaba a otras personas o servía como líder de alguna manera? Lideraba, pero no es, eso te puede despistar. Explora por otro lado. Bien. Es una persona que sirve de inspiración Sí, a otras personas, pero no lo hacía de forma consciente. puede que fuera consciente, pero no era su principal objetivo. Te puedes rendir cuando quieras, ¿eh? ¿Era europeo? No, ¿Africano? no, ¿Estadounidense? sí, ¿Se dedicaba a la lucha por los derechos humanos? en parte. Gemma, llevamos 2 minutos. Ya es suficiente, cariño. Ya. Vale. Lo tengo yo marcado con mi crono. 2 minutos. Y todavía no has averiguado la persona. Es Michael Jackson. Te lo dije antes sin querer. Vamos a hacerlo al revés, a ver cuánto tardo yo. Tú tienes el tuyo pensado, ¿verdad? Gemma, ¿en qué personaje estás pensando? ¿En Picasso? Pues vale, ¿cuánto he tardado en averiguarlo yo? Nada, segundo. ¿Qué diferencia hay entre las preguntas que estabas haciendo tú y la que he hecho yo? Bueno, tu pregunta era una pregunta directa y la mía era indagativa. Gemma, te doy muchísimas gracias porque me has dado la base para la explicación de la primera estrategia. Gracias, cariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a volver a compartir pantalla porque aquí es donde viene ahora el truquito que quiero enseñaros como la primera de las estrategias. Y es la siguiente. Aquí estamos con preguntas abiertas. ¿Qué es la pregunta abierta? Quiero que os grabéis a fuego la forma en la cual se construyen las preguntas abiertas. La pregunta abierta es la que a mí me permite entrar dentro de la mente de mi interlocutor. Tened en cuenta que quien pregunta lidera la conversación, porque la lleva hacia donde quiere. Y no estoy, por favor, no estoy proscribiendo o demonizando las preguntas cerradas. Las preguntas cerradas son estupendas, sobre todo para cerrar acuerdos. Por ejemplo, cariño, ¿paso a las 7 y nos vamos al cine? Sí, ya hay un acuerdo. Si yo a las 7 paso y la chica no está todavía lista, pues yo le podré hacer una reclamación. Pero si yo le digo que voy a pasar a las 7 y cuelgo antes de que me responda, ahí no se ha cerrado ningún acuerdo. Por lo tanto, preguntas cerradas generalmente para cerrar acuerdos, porque lo que ha hecho Gemma ha sido llevar la estrategia ensayo-error. Ella tiene una idea en la cabeza y sus preguntas han estado confirmando o desmintiendo esa idea. Pero lo que ha hecho ella ha sido tan poco eficiente como llevar al supermercado la lista de las cosas que no voy a comprar. Al cabo de 4 días, probablemente tendré en el carrito lo que sí me voy a llevar, pero he tardado 4 días. Entonces, la pregunta abierta es más directa, pero es más directa ¿por qué? Porque me lleva, repito, a entrar en la mente del interlocutor, que era lo que yo le estaba proponiendo a Jesús Luis. Es decir, que utilizar un poquito esa telepatía lingüística, una telepatía con truco, porque es hablando. Hablando es como yo realmente conozco el pensamiento de la otra persona. Pero vamos a quedarnos ahora, que aquí es donde viene el truco y la estrategia, con cómo construyo la pregunta abierta. Las preguntas abiertas se construyen con 3 fórmulas. La primera de ellas, grabarlos a fuego, por eso están ahí las llamas, partículas interrogativas. Hay 5 partículas interrogativas en castellano. ¿Qué, quién, cómo y dónde? Cualquier pregunta que empiece con eso es una pregunta abierta. Porque yo no le puedo preguntar, ¿dónde estás? Y la persona no me dice sí, ¿cómo que sí? Tendrá que darme una información significativa para mí, ¿dónde estás? Por lo tanto, la pregunta abierta, generada con esa partícula interrogativa, sí que me abre a un diálogo, sí que me abre a una expectativa de intercambio de información. O bien, sí lo combino con
preposiciones. Estoy hablando con personas que probablemente se conozcan las preposiciones en castellano en orden alfabético. Ahí las tenéis. Si yo combino preposiciones con partículas interrogativas, también me salen preguntas abiertas. ¿Por dónde? ¿De dónde? ¿Hacia dónde? ¿Hasta dónde? Y también hay dos conjunciones que me permiten hacer preguntas abiertas. Estas dos que están aquí. ¿Y qué? Es una pregunta muy poderosa, ¿eh? ¿O qué? También es una pregunta poderosa y son abiertas. Son abiertas. Lo más importante de la pregunta abierta, de todas formas, fijaros, no es la pregunta en sí, es lo que viene después de la pregunta. Lo que tienes que hacer después de una pregunta abierta es muy sencillo o muy complicado para algunas personas y es callarte y mirar a tu interlocutor y dejarle con la pregunta. Tú te pones a respirar tranquila, que no pasa nada. Déjale el tiempo que quiera, pero que reflexione sobre eso. Es imposible para un cerebro humano escuchar una pregunta abierta y no ponerse a buscar la respuesta, aunque no te la verbalice, cosa que a ti te da un poco igual. Lo que interesa es poner esa mente a trabajar. Por lo tanto, primera de las estrategias que yo quiero compartir contigo esta tarde, la pregunta abierta. Y recuerda, lo más importante de la pregunta abierta viene después, que es callarse. Calladitos y dejar que lidie con esto. A mí, particularmente, esta estrategia que aprendí en liderazgo me cambió la vida. Y ha hecho de mí, y lo digo con toda la pedantería del mundo, un magnífico conversador. ¿Por qué? Porque la idea que tiene el interlocutor de alguien que pregunta, y que pregunta no desde la inquisición, no desde el juicio, no, alguien que pregunta con una sonrisa, alguien que pregunta con un sentido, alguien que pregunta con un feeling de buen rollo, no tiene por qué hacer sentir mal a la persona. Lo que nos hace mal, lo que los hace sentir mal no es lo que nos dicen, sino el cómo nos lo dicen. Entonces, yo te puedo decir cualquier cosa que utilizando el tono adecuado no tiene por qué ser considerado un insulto o una agresión. Es más, generalmente el insulto o la agresión es la manera que tiene mi interlocutor de interpretar mi comunicación independientemente de mi intención. Y eso viene de la programación neurolingüística. ¿Cuántas veces nos ha pasado de querer decirle algo a una persona y la persona lo interpreta a su manera y luego tener que indicarle, no, mira, mujer, no era esa mi intención, no quería decir eso, no te lo tomes así? Pues un montón de veces sucede, con lo cual se confirma esto que os estoy diciendo. Eso no quiere decir que yo no ponga todo lo que esté en mi mano para tratar de limpiar esa comunicación de cualquier emoción que no quiera que se transmita en la comunicación. Pero vamos a quedarnos con esta primera de las 4 estrategias. Preguntas abiertas y preguntas abiertas siempre que podamos. Y las preguntas cerradas, por regla general, para confirmar o desmentir una suposición mía o bien para cerrar acuerdos. ¿Vale? La segunda de las estrategias es también muy potente y a mí particularmente me encanta, que es, vamos a tirar unos cuantos cohetes, la brújula lingüística. ¿Qué será esto? La brújula lingüística. Oh, pues vamos a poner la brújula, aquí tenemos la rosa de los vientos, ¿no? Y está marcando, pues, 5 lugares a los cuales poder dirigirme. Si me voy por alguno de los bracitos de la estrella que no sea el norte, me voy a perder en la conversación. Por lo tanto, vamos a analizar los caminos que no es conveniente recorrer para dejarme para el final hacia dónde he de dirigir la conversación para que sea efectiva y para que sea constructiva. Primero, de los caminos de perdición, la generalización. ¿Qué es esto de la generalización? Voy a ponerte un ejemplo, o 2 o 3 ejemplos, y lo vas a comprender enseguida. Siempre me haces lo mismo. Nunca me escuchas. Para ti todo lo que hago está mal. Pues me estoy yendo por ese brazo de la brújula lingüística. Y aquí estamos utilizando, es fácil de identificar porque es lo que se llama cuantificador universal. Y son palabras como todo, nadie, siempre, nunca. Pues esas generalizaciones en realidad también son creencias, pero son creencias que me pueden limitar de una manera extraordinaria. ¿Por qué? Porque me están haciendo tener una perspectiva sesgada de la realidad. Probablemente
Habrá momentos en los que sí me escucha. Lo que pasa es que en concreto, por lo que quiera que sea, no me está escuchando, pero yo lo elevo al rango de la realidad. Nunca me escuchas. ¿Ves? Ese es el sentido que tiene el tener mucho cuidado de irnos por ese camino, porque estamos tratando de generar una conversación lo más asertiva posible. La conversación asertiva siempre va desde el respeto al otro, desde el respeto a mí y desde el respeto a lo que realmente sucede, teniendo en cuenta que a la realidad no vamos a acceder nunca, puesto que va a estar mediatizada nuestra percepción por la manera que tenemos de captar la realidad a través de nuestros sentidos. Las abejas ven el ultravioleta, yo no puedo verlo. Y sin embargo, eso no quiere decir que el ultravioleta no exista. Lo que pasa es que yo no tengo los ojos preparados para verlo. Necesito un aparato para poder captar esa onda en concreto. Por lo tanto, es imposible captar la totalidad de la realidad, sencillamente porque biológicamente mis sentidos no están preparados para ello, como sí sucede con otras especies con las que compartimos este planeta. Bien, vamos a seguir explorando la brújula lingüística, porque resulta que todos los bracitos son los juicios de valor. También son generalizaciones, pero cuidado, aquí ya no solamente estoy haciendo una generalización, sino que estoy cualificando esa generalización. Como por ejemplo, todos los yanquis son manipulables, o todos los catalanes son unos tacaños. Y para repartir también para casa, todos los canarios son aplatanados. Bueno, habrá catalanes tacaños, habrá canarios aplatanados, habrá yanquis manipulables, pero cuidado, que son generalizaciones. Y esto generalmente sucede cuando yo hago una abstracción de distintas experiencias que yo he tenido. Supongamos que yo he tenido la desgracia de tener una relación con una mujer y me ha ido mal, con otra mujer y también me ha ido mal, y con la tercera, y mira tú por dónde, he tenido tan mala suerte o he gestionado tan mal las emociones o la relación que también me ha ido mal. Todas las mujeres son iguales y son malas. Pues ahí me estoy yendo por todo el camino, es terrible. Eso va a ser una deformación completa de la realidad. Es una manera que yo voy a tener de creer cómo son las mujeres que va a mediatizar mi relación con ellas. ¿Vale? Ahora veremos la solución. Recuerden, la solución está ir al norte. Ahora veremos cuál es el norte, pero ya verán que tiene una solución muy fácil todo esto. Vamos a ver otro de los caminos de perdición, las reglas y las leyes. La verdad que yo me quedé asombrado cuando descubrí esto, porque me di cuenta de que, en efecto, a medida en que he ido envejeciendo, he ido cargándome de reglas y leyes absurdas que no tienen mucho sentido. Y lo curioso es que, como todas las creencias, tienen una fuerte carga de irracionalidad. Yo puedo instalar una creencia en mi entendimiento de dos formas. O bien haciendo esa abstracción que te dije antes, observando, observando, observando y deduciendo la realidad desde mis observaciones sesgadas, o bien puedo comprarle la creencia a otra persona por vía del argumento de autoridad. Lo ha dicho mi padre, lo ha dicho mi profe, lo ha dicho mi coach, lo ha dicho mi médico. Ah, pues lo ha dicho la tele, lo ha dicho Telecinco. Ah, pues es palabra de Dios. Está la sagrada palabra de Dios y lo que diga Telecinco para muchas personas. Desafortunadamente es así. Entonces, reglas y leyes, por ejemplo, ¿qué te digo? Eso tiene que decírselo su padre. Según San quién, no lo sabemos, pero en la mente de esa persona está instalada esa creencia, esa norma, esa regla, esa ley, y su conducta, vuelvo a repetirte, va a estar mediatizada. Claro, si esto no estuviera influyendo en las relaciones que tenemos los unos con los otros, pues vale, pero es que sí que influye, e influye de una manera muy decisiva. No hay guerra que detrás no tenga un componente de creencia y de juicio y de generalización y de regla y de ley. Por eso es muy interesante esta brújula lingüística, porque me advierte de que no soy inmune a esta enfermedad mental, espiritual, de irme por alguno de estos caminitos y perderme en el camino de la comunicación. Mucho cuidado. Y la última de ellas son las suposiciones. A mí estas particularmente me encantan y sobre todo me encantan desafiarlas en las sesiones de coaching. Por eso hay coaches que me tienen pánico, porque saben que después de una sesión de coaching conmigo van a tener que cambiar muchas cosas de cómo ver la realidad y de cómo ver las cosas, y sobre todo de cómo ver el entorno en el que se mueven. Suposiciones.
es que en esta empresa ya se sabe. Y lo deja ahí. O sea, hay una eliminación de información. Y claro, esta, que Santa Teresa llamaba la loquita de la casa, no para. Ya se sabe, uy, pues claro, es que claro, eso explica esto y eso explica lo otro. Y como somos rellenadores de información, ya me voy a montar yo una película que ni Steven Spielberg, con un guión fantástico, en el cual generalmente el que muere es el protagonista. Que ese es el drama. Y eso es lo que hay que evitar. Otra, es que no hace falta que te diga lo que pasa en esta familia. O sea, por ósmosis se supone que aquí se está transmitiendo el conocimiento. Esas son las suposiciones. Y cuidado, porque pueden ser muy peligrosas. Porque lo más difícil de construir en esta vida es el prestigio. Y es lo más fácil de destruir, porque en un segundo desaparece. Así que mucho cuidado. Porque cuando emitimos una crítica, sea la que sea, no estoy hablando de la cosa criticada, estoy hablando de mí. Y si yo hoy a nuestro bien amado Jesús Luis, que lo tengo aquí delante, yo le digo, por favor, Jesús Luis, ¿cómo se te ocurre conectarte con un suéter de chándal? Por Dios, venir aquí a una cosa tan elegante de esa manera. No estoy hablando de cómo está vestido el compañero, estoy hablando de mi gusto estético. Y lo que quiero con esta crítica en el fondo es modificar su conducta para adaptarla a lo que a mí me parece, según mi regla y mi ley de la brújula lingüística, que tiene que ser el conectarse con una gente tan elegante como la de esta tarde. Hay un personaje mítico, se llama Procusto, que ha dado como origen el síndrome de Procusto. Y es una historia muy curiosa, porque resulta que el tal Procusto tenía un hostal ahí en medio del camino, pero pobre de los usuarios del hostal, porque resulta que Procusto tenía una cama de hierro en la habitación. Y entonces amarraba por los brazos y por los pies al pobre cliente, y si no encajaba en la cama, porque era muy grande, le cortaba los brazos y las piernas. Y si era muy chiquito, le descoyuntaba los brazos y las piernas para hacerlo coincidir con la medida de la cama, que era, según su mapa, la medida estándar que tenía que tener un cuerpo humano. ¿Cuántas veces te ha pasado encontrarte con personas que te han hecho lo mismo, que viven el síndrome de Procusto, que te quieren hacer coincidir con lo que es su mapa de cómo tienes que ser, de cómo te tienes que comportar y de cuáles son los valores que tú tienes que tener, sin respetarte? Porque en el fondo eso es algo increíblemente agresivo. Hay muchas maneras de cortar las piernas. Cuidado. Y como mi felicidad depende de una conversación, mi infelicidad, cuidado, porque también sí me la creo. Entonces ahí es donde está el poner el cortafuegos. El poner el cortafuegos. El cortafuegos, vamos a revelarlo ya, es irnos al norte. ¿Y cuál creen, queridos y queridas, que es el bracito que apunta al norte? Pues ya lo hemos visto, las preguntas abiertas. Si yo hago preguntas abiertas, me inmunizo a generalizaciones, a juicios, a reglas de suposiciones. Vamos a aplicarlo. Todas las mujeres son iguales. Yo le puedo preguntar, ¿todas? ¿Todas? ¿Absolutamente? Es una pregunta medio abierta, medio cerrada. También le puedo preguntar una pregunta abierta pura. ¿Cómo lo sabes? ¿A cuántas conoces? ¿Y si hubiera una que fuera buena? Es abierta porque la estoy comenzando con la conjunción y, ¿no? Juicios y leyes. Juicios de valor, perdón. Todos los catalanes son unos tacaños. ¿Qué es para ti ser tacaño? Y después, ¿qué tengo que hacer? Callarme y lidiar con la persona, que lidie con su pregunta. Reglas y leyes. Eso se lo tiene que decir su padre. ¿Y qué pasa si se lo dice la madre? Según San quién. Ahí es donde está el practicar, practicar y practicar. Recuerda que Aristóteles decía que el hábito es una segunda naturaleza y entendemos el hábito por una acción repetida de forma sistemática a lo largo del día. Aquí la teología vuelve nuevamente a nuestro auxilio. Un hábito que me construye se llama virtud. Un hábito que me destruye se llama vicio.
Yo no me encuentro la humildad metida dentro de una caja. Eso es una cosa abstracta. Yo me encuentro personas que de manera sistemática practican la virtud de la humildad con actos sistemáticamente repetidos. Y eso es lo que lo encarna en la persona. ¿Ves qué bonito? Suposiciones. Es que ya sabemos lo que pasa en esta familia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa específicamente? Entonces, si yo formulo la pregunta abierta, ya sé que me voy a ir al norte, que no me voy a escapar por ninguno de estos. Pero no me creas, pruébalo. No nos creas, porque te lo digamos en liderazgo. Pruébalo. Y si no te sirve, te devolvemos el dinero de esta sesión. Bueno, siguiente estrategia. Ir preguntando, todo lo que no entendáis, que luego vamos a dedicar un ratito. No sé si quieres interrumpir, María, que te veo ahí con ganas de hablar. No, de momento no hay preguntas. Muy bien, pues seguimos adelante. Hay una que tiene que ver con algo absolutamente personal que te la haré al final. Genial. Pues vamos a ver la siguiente. Y la siguiente tiene que ver con una conjunción adversativa. Pero. Uy, los peros. Los peros. Conjunción adversativa. Adversarias. Eso quiere decir que las dos frases que yo vaya a escribir a continuación se contraponen entre sí. Por ejemplo, yo quiero dejar de fumar, pero tengo poca fuerza de voluntad. La conjunción adversativa, pero, siempre va a poner la fuerza en la segunda de las frases. Lo que se diga después del pero. Lo que se lleva el premio es lo que viene para cerrar esa sentencia que yo estoy dando. Yo quiero dejar de fumar, pero tengo poca fuerza de voluntad. Y entonces el pero lo convierto en una excusa. Quédate con esta frase. Si quieres hacer algo, encontrarás la manera. Y si no quieres hacerla, encontrarás la excusa. Es así de sencillo. El cerebro es más difícil de engañar de lo que parece. Porque hay por ahí quien dice, no, tú repítete mucho, que tienes fuerza de voluntad y ya verás cómo se te genera la fuerza de voluntad. A mí no me ha funcionado. Pero me ha funcionado este truco que te voy a dar. Y es el siguiente. Yo reconozco que tengo poca fuerza de voluntad, pero le dejo el poder a mi objetivo haciendo lo siguiente. Observa la pantalla. Tengo poca fuerza de voluntad, pero quiero dejar de fumar. Estoy reconociéndolo, que tengo esa poca fuerza de voluntad, pero Viktor Frankl, maravilloso psicoanalista austriaco, nos da la clave. Sabiendo el para qué, averiguaremos el cómo. Sabiendo el para qué, averiguaremos el cómo. Yo quiero dejar de fumar. ¿Para qué? Le preguntaría yo en una sesión de coaching a un coachee. ¿Para qué? Pues para estar más sano, para no asfixiarme, para vivir más, para no tener la piel convertida en un cartón, lo que quiera que sea. Me diga lo que me diga, estupendo. A mí me vale. Porque yo escucho desde el no juicio, yo tomo nota. Y me diga lo que me diga, yo lo convierto en un valor. Y en un momento en el que yo vea que decae mi coachee, yo voy a tirar de ese valor. Porque es importante para esa persona. ¿Ves qué bonito? Y esto lo puedes usar de manera universal. Tengo poca fuerza de voluntad, pero yo quiero dejar de fumar. Me encantaría formarme como coach, pero es tan caro. Bueno, caro y barato. Ay, caro y barato. Aquí es una distinción entre precio y valor. En muchas ocasiones, cuando yo les digo, bueno, yo siempre hago una sesión de demostración gratuita para la persona, le explico cómo funciona el coaching, le digo cuánto cuesta, le digo las sesiones, más o menos llegamos al acuerdo, y luego lo dejo 24 horas. Y al cabo de 24 horas le llamo y le digo, ¿qué has decidido? Porque quiero que decida desde su centro, desde lo que los orientales llaman el hara, ¿no? Que es aquí, desde las tripas, que lo decida desde aquí. Entonces, venga, vamos adelante. ¿Por qué? Porque aquel que me dice, oye, es que esto es muy caro, y a lo mejor me ha dicho que quiere utilizar el coaching para llevarse bien con su hija. Y yo le pregunto, ¿cuánto pagarías por llevarte bien con ella? Uf, pues ahí se ve una perspectiva diferente. Bueno, y me queda ya la última. Y la última de ellas es lo siguiente, que a mí también me encanta. Y tengo un diccionario escrito de todo lo que te voy a contar a continuación. No es lo mismo oír que escuchar. ¿A que no? No es lo mismo
ver que observar. No es lo mismo un grupo que un equipo. No es lo mismo. Pues a ese no es lo mismo. Los coaches, que le ponemos nombre a todo porque nos encanta nominalizar, también le hemos puesto nombre y lo llamamos distinción lingüística. Oímos palabras, pero comprendemos con nuestras distinciones. Y en muchas ocasiones utilizamos palabras que no son las adecuadas porque no son lo que queremos transmitir. Piénsate un poquito qué palabra vas a escoger. Me acuerdo que en una ocasión estábamos en un consejo educativo, dentro de uno de los centros educativos en los que yo estaba trabajando. Y entonces, en el acta, la jefa de estudio dice, bueno, quiero que por favor pongan en el acta que a partir de ahora ya tienen la clave de la fotocopiadora para que cada cual saque las fotocopias que quiera. Y entonces yo dije, quiero poner una distinción en el acta. Que quiera, no. Que necesite. No es lo mismo las fotocopias que quiera que las fotocopias que necesite. ¿Ves? Entonces, trabajando las distinciones, por eso te digo que es bonito hacer como un diccionario de distinciones, podemos ser mucho más pulcros, por una razón muy sencilla, que también estudiamos en coaching, y es que el lenguaje no es inocente. Cuando yo escojo una palabra inconscientemente, eso está hablando del iceberg que está debajo y que yo no veo. Y si yo escojo una palabra, eso también es significativo. ¿Por qué escogí esta palabra y no escogí esta otra? Y eso yo también me lo planteo cuando escucho las verbalizaciones de mi coachee. Y por eso yo me planto como un niño tonto delante de un tesoro. Yo le digo, ¿qué quieres decir con esto? ¿Qué significa para ti esta palabra? Y así vamos haciendo distinciones. Distinciones como, por ejemplo, norma y alianza. No es lo mismo. No es lo mismo conversar que comunicar. No es lo mismo estar implicado que estar comprometido. No es lo mismo, yo qué sé, precio que valor. Lo estábamos diciendo antes. Una botella de agua, pues te cuesta 1,50 €. Ese es el precio. Pero si esto yo me lo encuentro después de una semana en alta mar sin provisiones, su valor es incalculable para mí. Y pagaría lo que fuera por una botellita de agua fresca después de estar pasando una semana de sed. Eso me recuerda un texto que tengo aquí, que a mí me resultó también muy inspirador. Con dinero puedes comprar una casa, pero no un hogar. Puedes comprar un reloj, pero no el tiempo. Puedes comprar una cama, pero no el descanso. Puedes comprar libros, pero no conocimiento. Puedes comprar medicinas, pero no la salud. Puedes comprar posición, pero no respeto. Puedes comprar sexo, pero no amor. Puedes comprar comida, pero no el apetito. Esta colección de distinciones son la que me pone el punto y final a la exposición. Quiero ser riguroso con el tiempo, son las 15:46. Abrimos, por tanto, el turno de preguntas. Son las 15:46 en Canarias, aquí 16. Sí, es que yo soy una hora más joven que vosotros. Exactamente. Así que preguntas. Había una pregunta que alguien preguntaba, que decía que conocía a Gustavo Brito en Canarias, que si era tu hermano tenía algo que ver contigo. Los britos somos caterva, especialmente si te vas a La Gomera, que es en donde están mis raíces, pero no le conozco. Hay muchos britos, pero no nos conocemos todos. Vale. Venga, ¿qué preguntas tenéis? Yo dejo espacio para hacer preguntas, pero si no empezamos. Aquí me hace gracia porque Rafael López García pregunta, ¿distinciones o distinciones? Es que yo soy canario, cariño, yo pronuncio la S. Para mí la Z y la C me cuestan trabajo. Vale, ya sabemos que ha estado fenomenal, pero ¿qué preguntas os surgen a vosotros? ¿Qué dudas? Luego le vamos a aplaudir, pero preguntitas, por favor. Aquí tenemos una. Pregunta Luisa, ¿estas preguntas abiertas sirven igualmente para una conversación efectiva y una constructiva? Sí, por supuesto, sirven de manera universal en cualquier conversación. Porque yo, vuelvo a repetirte, te he dado la herramienta, luego depende de para qué la uses.
Yo te puedo enseñar a manejar un arma y con un arma puedes causar mucho daño o puedes defender a un inocente. Y también cuidado, porque los coaches, si quisiéramos, lo que pasa es que yo todavía no he conocido a ningún coach de verdad, los de verdad, que no esté fuertemente alineado a valores. Pero si quisiéramos podríamos hacer mucho daño, porque yo con mi boca, con mi lengua, puedo dar vida o puedo dar muerte. Eso también viene en la Biblia incluso. Así que mucho cuidado con cómo utilizamos el lenguaje. Quiero que os aporte valor estos 10 minutos, por favor, así que seguid preguntando. Vale. Mientras escriben más, subrayo lo que acabas de decir. Has dicho que sirven para conversaciones efectivas, para conversaciones constructivas y también para conversaciones tóxicas. O sea, el objetivo lo pone el valor, no la herramienta. Efectivamente. Dice, cuando hablamos de reglas y leyes, ¿hablamos de juicios y creencias? Sí, lo que pasa es que tanto en uno como en otro, al tratarse de creencias, a mí lo que me interesa en una sesión de coaching sobre todo es si esa creencia limita a la persona. Es decir, si la persona manifiesta una creencia que no estamos trabajando porque no tiene que ver con el objetivo, yo la dejo pasar y no la trabajo. No la trabajo. Suponte que, no sé, en una sesión de coaching me viene una chica que se lleva muy mal con su madre porque cree que su madre lo único que hace es querer machacarla. Bueno, pues esa creencia está mediatizando la relación con la madre. Luego tendremos que hacer una exploración de por qué cree eso y de si eso es verdad. O si a lo mejor también está generalizando. Pero suponte que esta chica en un determinado momento me dice que ella cree que con los tatuajes que lleva está más guapa. ¿Para qué trato eso? Si eso no tiene que ver con lo que estamos abordando dentro de lo que es la sesión de coaching. Por lo tanto, es interesante tu pregunta y te la agradezco. Pero digamos que es un ajuste fino en la distinción que estamos haciendo entre reglas y leyes y juicios y creencias. Forman parte de un todo porque también son generalizaciones, muchas de ellas también son eliminaciones. Lo que pasa es que la brújula lingüística, en realidad, el resumen es que suceda lo que suceda en la conversación, si me voy al norte de la pregunta abierta, voy a tener más oportunidades de aclarar de qué es de lo que estamos hablando y de cuál es el objetivo que tiene mi interlocutor. Porque me da pie tu pregunta a decirte cuál es la pregunta más importante de todas. Y esto además tuve la dicha de demostrarlo documentalmente, científicamente, en liderazgo y en la certificación con la Universidad Miguel de Cervantes en el trabajo de fin de grado. La pregunta más importante de todas, y esto luego os dejaré mi contacto para que me llaméis y os lo explico porque quizá ahora no toca, es ¿para qué? La pregunta ¿para qué? Reestructura completamente la creencia y la acción de la persona cuando le pongo en contacto con sus objetivos. Detrás de un para qué siempre hay un objetivo. Sin embargo, si yo pregunto por qué, que está unos grados más abajo de la escala de importancia de las preguntas, si yo pregunto por qué, me va a responder con una creencia. Detrás de un por qué siempre hay un juicio, siempre hay una creencia. Justa o injusta, real o no real, pero que es significativa para la persona. Y yo puedo entrar en choque de creencias, no me interesa. A mí me interesa saber qué quiere la persona y cuál es el objetivo. Y eso yo lo voy a encontrar a raíz de ese para qué. Pero recuerda, lo más importante después de la pregunta abierta es callarte. Sin eso va a ser muy difícil abrir también la posibilidad de que el otro se exprese. Ya, el intercambio. Conchi nos pregunta, ¿cómo se puede hacer una pregunta abierta que sea asertiva? Porque en ocasiones ser demasiado directo abre diferencias. Te lo voy a poner con un ejemplo y creo que me vas a entender porque aquí voy a tirar de mi vena histriónica y teatrera, ¿no? Y yo te pregunto, ¿para qué te has vestido así? Y esa es una pregunta, esa es una forma de preguntarte. O también te puedo preguntar así, miradme, que es importante el lenguaje corporal. ¿Para qué te has vestido así? La misma pregunta. En el segundo caso está teñida de un tono fuertemente irónico con el deseo de dañarte. Y es la misma pregunta. Entonces, rescato lo que te dijo María hace 7 minutos. La intención la da el tono.
La intención la da lo que tú estés buscando formulando esa pregunta. Porque si yo lo hago desde la total limpieza de querer saber realmente cuál es la motivación de la persona de haberse vestido así, también estoy abierto a que me dé una respuesta que a mí me ayude a comprender su acción. Por lo tanto, la asertividad es mucho más compleja que el contenido del mensaje. Y quizá, María, esto podría ser interesante porque además tengo un taller maravilloso que doy presencialmente que es la asertividina, la píldora de la felicidad. Y a lo mejor nos montamos uno también en liderazgo para trabajar un poco esto, además con una fórmula fantástica, patentada, para poder diseñar una conversación asertiva absolutamente perfecta. Lo haremos, lo haremos. Has contestado a la pregunta de Héctor, que decía que en conversaciones qué porcentaje de importancia atribuirías al lenguaje y técnicas verbales utilizadas y cuánto al lenguaje no verbal. Así que paso a la siguiente. Si somos seres lingüísticos, ¿estamos limitados por el lenguaje que tenemos? Claro, porque nosotros pensamos según el lenguaje, y el ejemplo lo tengo en Helen Keller. Me explico. Helen Keller es en la primera persona ciega, sorda y muda graduada en Estados Unidos. Anna Sullivan fue su maestra, heroína, absolutamente heroína para mí. Es una mujer increíblemente inspiradora. Os invito a que busquéis. Hay una película, además protagonizada por Anne Bancroft, una de mis actrices favoritas, se llama El milagro de Anna Sullivan. Y entonces cuenta la historia de cuando ella se encuentra con la niña. Y la niña era un animalito, le echaban de comer, la tenían allí metida, pero en el momento en el que la profesora, después de meses y meses de trabajo con la niña, logró hacerle entender con gestos en la mano que esto era el gesto del agua y que esto era el gesto de la tierra y que esto era el gesto de la madre. Y así fue construyendo todo un artesonado, diría yo, lingüístico. A partir de ese momento cambió la vida de esa persona. Porque tuvo una construcción lingüística. Porque nosotros pensamos con lenguaje, aunque sea el lenguaje de sordos. Pero tenemos que darle algún tipo de sentido a nuestros pensamientos. Por lo tanto, claro que estamos limitados por nuestro lenguaje. Y evidentemente, una persona cuanto más rica sea su capacidad lingüística, evidentemente tendrá una capacidad mayor no solamente de comunicarse con los demás, sino también consigo mismo. Hasta tal punto fue así que Helen Keller no solamente se graduó, sino que se convirtió en conferenciante, ciega, sorda y muda. Bueno, y por supuesto fueron amigas hasta la muerte. Amigas hasta la muerte. Ella y su profesora se hicieron famosas, recorrieron todos los Estados Unidos porque fueron un ejemplo maravilloso de superación. Por lo tanto, os vuelvo a repetir, os invito a que veáis la película o a que leáis las frases o los libros de Helen Keller. Otra pregunta, ¿cómo hacer para no caer durante una conversación en alguno de estos aspectos convencionales no productivos? Bueno, pues utilizando las estrategias que te he dicho. Puede ser la pregunta abierta, que es la principal, o bien directamente alguna de las otras dos, usando las palabras adecuadas por vía de la distinción, o viendo en el caso de si hay algún pero, si dándole la vuelta puedo cambiar el signo de esa creencia. Vuelvo a repetir, hemos visto solamente 4 porque no da tiempo de más, pero hay muchas más estrategias y por eso os invito a que sigáis formándoos en liderazgo, claro. Vale, hay una, dice Mar, ¿para qué es propósito hacia adelante y por qué? ¿Solo retrovisor? Es pregunta. Mirar, ¿qué opinas de mirar por los 2 espejos? Sí, yo también he trabajado esto, que el para qué me proyecta hacia adelante. Y de hecho, hay algunos coaches que al para qué lo llaman la pregunta ballesta. ¿Sabéis lo que es una ballesta, no? Un arma medieval, ¡pum!, que le dispara una flecha, porque te proyecta hacia el futuro. Aunque sea unos segundos más tarde. Siempre con un para qué hay una proyección hacia el futuro. Y con un para qué también estoy mirando al pasado, porque estoy viendo una creencia que yo he adoptado. Sí, estoy de acuerdo con eso. Yo no he dicho que no se pregunte por qué. En una sesión de coaching es imprescindible preguntar por qué, porque si no yo no puedo saber cuál es la creencia de la persona. Yo lo que estoy diciendo es que es útil para lo que es útil y que es más útil el para qué si yo lo que quiero es que esa persona
aparte su mente del estado problemático y lo lleve a su zona deseada. Y comience a explorar esa zona deseada. Y si no es con un porqué, con un para qué potente que le conecte con sus valores y con lo que sea, va a ser muy difícil que abandone la zona de confort. A ver, el hecho, espera que sí que ha llegado otra pregunta. El hecho de que se hagan preguntas directas y con palabras impecables, como has dicho, que influyen mucho en el lenguaje que se usa, ¿podría darse el caso de que el interlocutor igual no nos responda y esa conversación no sea efectiva ni constructiva? Claro. En estos casos, ¿qué podríamos hacer? ¿O de qué manera enfocar la conversación para obtener respuesta? Muchísimas gracias, Rosa María. Me vuelve a dar la base para lo que puede ser el resumen de todo. Venga. Que sería dos cosas. Primero, respeto. Si la persona no quiere responder, no podemos obligarla. Y segundo, que no responda no quiere decir que no la haya escuchado y que no la esté trabajando. Es más, también tiene nombre. Fíjate, se llama búsqueda transderivacional. Eso viene de la PNL. Es imposible a un cerebro humano, imposible, escuchar una pregunta y no ponerse a buscar la respuesta, aunque no te la verbalice, pero eso a ti te da igual. A ti lo que te interesa es que la persona se quede con la milonga y empiece a mascullar en esa respuesta. Solo con eso ya habrá sido un poquito constructiva y un poquito efectiva. Por lo menos para la persona que ha recibido la respuesta y que ya la está trabajando en su entendimiento. Qué pena, son ya las 5. Es justo, 16:59. ¿Quieres cerrar tú de alguna manera? Y si no, cierro yo y te damos... Cierra tú, María. Para mí ha sido un placer tener este ratito con vosotros. Y te damos el aplauso que te has ganado. Cierro explicándoos. El próximo taller será el próximo martes y vamos a trabajar sobre creatividad. Eva Álvarez nos va a acompañar ayudándonos a generar una inmunidad creativa. Como siempre, muy recomendable. Andrés, un placer haber compartido de nuevo este espacio y muchísimas gracias. Y Carlos, ábrenos a todos los micros para que le demos el aplauso que se merece. Muchas gracias. Gracias.